Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy día aquí en Chañar. Estación Chañar, región Coquimbo, límite región Atacama. Chañar es una estación de la línea longitudinal norte, justamente al límite entre las regiones Atacama y Coquimbo. Correctamente se ubica en la región de Coquimbo. La estación Chañar se ubica en kilómetro 631 del trayecto longitudinal, con una elevación sobre el nivel del mar de 1132 metros. Es una de las estaciones más altas del sector. Ahí, la estación Chañar, sábado en la tarde, octubre con nubes. Igual interesante, hay que indicar también, ya no estoy en la tercera región. Este video ya debería decir región Coquimbo, región de Coquimbo, cuarta región, porque el límite está casi justamente aquí donde la estación, ¿no? Estamos ya en la región Coquimbo, pero no importa, eso va a pasar en un momento, ¿no? que estamos saliendo de la región Atacama. La estación se ubica en la región Coquimbo, es decir, por algunos kilómetros el trayecto longitudinal vuelve al territorio de la cuarta región. El sector destaca por diferentes áreas de interés. Primero, la estación tal cual, las vías, sus edificios operacionales y el recinto en general. Asociado a la estación se encuentra en 380 metros al norte un triángulo de vías. Además, existen ruinas de una aldea relacionada a la estación. Esas ruinas de la aldea ocupan un espacio de 150 metros por 300 metros y se ubica al oeste de la estación. Al este de la estación se puede identificar una cancha de aterrizaje de 670 metros por 70 metros de ancho. En todo el sector se encuentran ruinas aisladas de diferentes tamaños y épocas. Vamos a ver la estación ahora, con más detalle. La estación se extiende en una longitud de 620 metros en total, iniciando con un triángulo de vías, una vía muerta y los andenes. En la altura de los andenes existen 3 vías paralelas. La cuarta vía es una vía muerta. Los cambios de vías son del año 1934 de la Maestranza Ovalle. Se nota que es además una estación técnica, con el objetivo de apoyar las unidades en la subida de la cuesta Incahuasito. El desnivel entre Incahuasi, históricamente Hierba Buena, y la cuesta de Incahuasito es una subida de 373 metros en 16,5 kilómetros de distancia. Eso corresponde a una inclinación de 2,2%. Es decir, cada 100 metros de largo, el trayecto sube 2,20 metros. Eso es brutal. Los trenes corrieron lentos hacia arriba y también hacia abajo, y capaz necesitaban un apoyo de una máquina adicional. En los primeros años se trabajó con cremallera.
En la estación se puede distinguir diferentes épocas y estilos de construcción. Partes de las construcciones modernas se realizó encima de la cancha de aterrizaje, entonces su construcción debe ser después de 1949. El andén, el único de la estación, tiene una longitud de 50 metros. En su zona central se edificó la casa central de la estación, de un estilo parecido a la estación de Incahuasi. El andén todavía mantiene un grupo de pimientos bien verdes que dan sombra de esa parte de la estación. Frente a la estación se nota todavía los restos de una bodega y un andén de carga. Aparte de varias edificaciones dispersas en la estación, llama atención un grupo de edificios estrictamente alineados, construidos encima de la antigua pista de aterrizaje. Eran 5 edificios absolutamente iguales, de 25 metros por 19 metros cada uno. Como la pista se quedó en 1949 oficialmente en desuso, se presume que estos 5 edificios se construyeron en una época posterior de esa fecha. En muchos edificios se puede manifestar una mezcla de varios estilos y materiales de construcción, desde bloques naturales a adobe hasta tabique y quincho. Igualmente se puede todavía identificar los límites de la estación hacia aldea con una plazoleta amplia y básica. Aquí se baja la línea, bueno, se sube todavía un poco, pero al fin se baja y Incahuasi es una de las cuestas más fuertes acá y por eso esta estación operativa acá arriba, y ahí está la entrada desde Incahuasi a Chañar, ¿no? Uno podría pero imaginarse, pero espectacularmente como fue en esta época, ¿no? Imagínase ser conductor de tren, el automotor, Copiapó, La Serena, todavía existe, ¿no? Y claro, eso, ruinas reacondicionadas, ¿no? En todos lados, ¿no? Porque como acá se nota, aprovecharon aquí casi 2 veces se ve una, digamos, modificación. Primero una pirca de rocas naturales, después adobe acá y al último hormigón. Entonces 3 etapas de la reutilización de este edificio. Eso también al fondo indica un poco del estado financiero de la organización aquí, ¿no? Porque claro, no sé si conviene hacer eso en esta forma. Hasta aquí uno siente el deseo realmente volver al tiempo, por 1 hora, 2 horas nomás, aquí. 70 años, en los años 50, o capaz hasta 90 años, donde hicieron la pista de aterrizaje. Un fin de semana, 1 hora, una tarde nomás, un sábado en la tarde nomás, esperando el tren de Santiago o de La Serena a Vallenar a Copiapó acá, para ver cómo está la situación, cómo qué pasó aquí, cómo lo hicieron con las locomotoras, había gente, los pasajeros, ¿no? Eso sí, una tarde en el sábado nomás, en los años 30. ¿No? Ahí está el andén, con algunos pimientos todavía, ¿no? Bien bonito, más encima bonito para hacer estas excursiones aquí, sábado en la tarde, realmente con estas nubes, calor, sí hay calor, ¿no? Con estas nubes, una cierta, hasta un poco melancólica
ecológico acá, ¿no? Si uno ve eso ahora acá, ¿no? Y igual, de nuevo, tanto esfuerzo, tanto energía, proyectos, también, claro, recursos monetarios, y dedicación. La gente que estaban aquí a cargo de la estación. Preocupaciones capaz, si el tren no llegó o algo pasó, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso uno tiene que siempre tomar en cuenta en estos sitios, ¿no? Y también lamentablemente indicando este sitio, así como era antes, nunca más va a volver. Nunca más. En el caso mejor, van a reanimar un momento capaz el ferrocarril, pero no va a ser lo mismo como era antes. Va a ser más tecnificado, va a ser más frío, digamos, ¿no? Imagínate la gente que trabajaron ahí. Llama atención una estación, pero realmente grande en el nada. Bueno, en el nada ahora hay que decir, antes aquí también se ubicó un pueblo, ubicó una estación, la estación grande, hasta veamos después una pista de aterrizaje, ¿no? Bueno, esta estación es como Chanyar, aquí arriba en 1150 metros más o menos de altitud. También tenían una importancia, digamos, técnica, operativa para el ferrocarril. Es decir, esta estación, es claro, aseguraron que los trenes podían subir, bajar de la cuesta, tal vez con apoyo de otro tren, y los primeros años de la operación con cremallera, con una locomotora especial. Después veamos como la situación hoy y algunos 15, 20 años atrás, donde yo fui la primera vez, ¿no? Ahora vamos a ver la aldea. Al costado de la estación se notan los cimientos y ruinas de una cantidad no menor de edificios de diferentes épocas. Se trata de la aldea relacionada a la estación Chanyar. Igualmente es una línea de casas orientadas casi norte-sur, formando una línea de 310 metros de longitud. Lamentablemente solamente pocas casas se encuentran reconocibles. En muchos sitios ya casi no se quedó nada. Uno de los sitios corresponde a la escuela básica de esa aldea. Lo más bonito es que hay un cierto cuidado del sector. Los letreros que indican los nombres de las familias realmente emocionan. Relacionan la actualidad con el pasado. Todavía algunas edificaciones de adobe o de quincho están parcialmente parados. Ventanas vacías dejan una vista panorámica única, casi melancólica. En los años 50 vivieron más de 100 personas en la aldea. El censo de 1952 indica 113 personas. Las fotos del año 2009 muestran el lamentablemente deterioro durante los últimos 15 años.
ahí vamos a ver algo bien interesante. Ahí voy a entrar a la pista de aterrizaje. Aquí pongamos aeropuerto Chañar. Ajá, no es así, ¿no? Ahí se ve. Claro, pistas como ya mencionaron, no se ve bien ahora aquí en terreno. Sí se ve, ¿no? Se nota. Pero claro, de Google Earth, ahí se nota bien, ¿no? La parte limpiada, ¿no? Aquí hasta se ve eso bien donde llegó, ¿no? Esta pista, claro, está alterada ahora. Edificios aquí recién están simplemente construidos sobre la pista. Entonces ya, no sé, cuando lo construyeron, edificios capaz en los años 60, como tiene bloque, hormigón. Pistas son pistas de emergencia de los años 30, es decir, en los primeros momentos de la aviación comercial con LAN Chile en los años 30. Construyeron a lo largo de la línea longitudinal una infraestructura ya consolidada, pistas de emergencias por si acaso, ¿no? Para aterrizar de emergencia, ¿no? Y ahí sí vimos bastante bien donde vamos, el círculo de Hennington. Todavía se ve excelente la pista de aterrizaje. Es orientada casi norte-sur y tiene una longitud de 670 metros y un ancho de 80 metros. Data de los años 1930. Existen reportes de varios aterrizajes de emergencia, pero también el uso de la pista en el caso de problemas en La Serena. La pista dejó funcionar en 1949 y después se edificó varias casas de la estación encima de la cancha. Ya, ahí estoy donde la pista aterrizaje Chañar, la pista de emergencia. Aquí estoy en el círculo, en la marca principal que ya indica que esta pista no está funcionando. Con cuarzo blanco lo hicieron, bien hecho, digamos, ¿no? Y casi para la eternidad que esta pista ya está abandonada. Claro, la pista ya tiene alteraciones, tiene casas de los años 70, pongamos 60, 70 encima, ¿no? Entonces, pero se nota todavía muy bien esta pista. Bueno, la pista no es perfecta, ¿no? Ahí se nota mejor el triángulo de vías. Todavía bien reconocible, no como en Chanyacio o en otros donde ya no se nota bien, hasta como la curva está inclinada, aquí se bifurcó. Ahí abajo se juntó con la línea principal. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí voy a terminar con mi cafecito como siempre, poco afuera de Chañar, donde la línea férrea longitudinal lamentablemente bastante ya en destructiva. Ahí nos queda, aparte de mi cafecito, ahí me queda el último, digamos, recuerdo ahí. Una cruz de San Andrés, en alemán dicen Cruz de San Andrés. Ahí, ¿no? Cruz, claro, un poco más abajo se interceptó un camino, ya no, pero, ¿no? Y ahí se nota este último relicto. Bien. Siempre un buen café y con leche. Ya me faltan para volver a Copiapó 210 kilómetros, eso sí. Bueno, Panamericana aquí para
no sé, 5 kilómetros en terreno, pero después panamericana principalmente, doble pista, par de viajes, eso único. Siempre con paciencia es lo importante. Y bueno, ojalá nos vemos en la próxima semana con otra salida a terreno. Chao amigos de RioVirtual2.cl, hasta la próxima semana. Chao.